Bienvenidos a nuestro canal. Los invitamos a ver el video de nuestro nuevo relato original. Sofía miró el rectángulo brillante de la tarjeta de invitación y soltó un suspiro pesado. «Escucha, Mateo. ¿Y si mejor no voy?», dijo tímidamente, dirigiéndose al joven sentado en la silla. La costumbre de voltear la silla al revés y montarla al revés era una de las favoritas de Mateo. Hacía ese truco donde quiera que fuera, en casa, en la oficina del rancho, de visita, e incluso en lugares públicos si se presentaba la oportunidad. Una vez, por azares del destino, terminó como testigo en el tribunal del pueblo e intentó sentarse de su manera favorita, ganándose una severa reprimenda del juez por falta de respeto a la ley. Pero ese incidente no cambió nada. Ante cualquier oportunidad, Mateo se sentaba en la silla exactamente así, apoyando ambos brazos en el respaldo. Curiosamente, esa costumbre, que a primera vista parecía tonta, le sentaba muy bien, armonizando con su carácter y su aspecto. Mateo siempre era un vaquero ligero, enérgico, y ese aire un tanto infantil de sus modales no molestaba a nadie. Le perdonaban de buena gana lo que para otros se consideraba inaceptable. Aunque, por supuesto, alguien se enojaba con él por sus libertades. Por ejemplo, su madre. En cuanto a Sofía, a ella le gustaba absolutamente todo de Mateo, y especialmente su libertad interna y externa. Justo ahora, mirándolo, Sofía sonrió involuntariamente, aunque en realidad no estaba para bromas. Qué hombre tan feliz era Mateo Luna. Vivía de forma completamente libre. Siempre, o casi siempre, hacía lo que quería. Incluso se sentaba como le resultaba cómodo y habitual. A ella, en cambio, a menudo le tocaba actuar, como no quería, especialmente en los últimos tiempos. Tomemos como ejemplo ese mismo pedazo de cartón, que ya había desgastado tanto entre sus dedos, como si quisiera borrar todo lo que estaba escrito allí. Era una tarjeta de invitación, y ella no deseaba en absoluto ir a donde la invitaban, porque en realidad no era bienvenida allí, y era precisamente esto lo que intentaba decirle, por 20ª vez, a Mateo, su hombre amado, quien desde hacía algún tiempo había recibido el estatus de su prometido. Aunque sería más correcto decir que fue ella, Sofía, quien de repente recibió el título de prometida de Mateo, y lo recibió de forma completamente inesperada para sí misma. Eran tan diferentes Mateo y ella. Aunque no tan diferentes. Precisamente tenían increíblemente mucho en contacto. Les gustaban los mismos libros de cantina y viejas baladas. Incluso los colores que preferían eran similares. Para Sofía, el gris claro del polvo del amanecer, y para Mateo todos los tonos del cielo azul de la frontera. Amaban juntos el sabor de los cítricos del sur y del queso de rancho. Odiaban el olor al ajo rancio y al humo del tabaco barato. Estornudaban por el polen de los mezquites. Coincidían en que no querían ir jamás a la capital, pero soñaban con pasear por los viejos callejones de piedra de San Miguel. Y estaban de acuerdo en que no existía un caballo más hermoso e inteligente que un pura sangre de pastoreo. Al pasar varios meses al lado de Mateo, Sofía notaba con sorpresa que realmente tenían gustos muy similares. Si volvemos, por ejemplo, a las predilecciones culinarias, ambos necesitaban que la cebolla estuviera presente en los platillos, pero exclusivamente picada hasta las moléculas, de modo que se sintiera su sabor, pero no se viera. Ambos preferían el merengue ligero sobre la manteca pesada, el vino blanco, antes que el tequila fuerte, y el pollo antes que la carne de cerdo. Si alguno de ellos llegaba a la cantina o al mesón antes que el otro, pedía con confianza para sí mismo y para su compañero, y ni una sola vez se equivocaron, ni se decepcionaron. Sin embargo, el círculo de sus intereses comunes no se limitaba a la comida. Y qué historia interesante escuchar esa noche junto a la hoguera. Muy pronto comprendieron que simplemente estaban hechos para amar, sufrir, indignarse y alegrarse juntos, e incluso enfermarse juntos, pescando fiebres de manera síncrona y sanando de igual forma colectiva y alegre. A veces, a Sofía tal coincidencia le parecía algo irreal, especialmente si se tenía en cuenta que ella era casi 2 años mayor que Mateo. Eso debió haber jugado un papel, haber influido de algún modo en su relación y sus visiones de la vida. Debió,
pero no influía ni jugaba en absoluto. Ella había oído hablar mucho de las famosas mitades de las personas, confundidas entre sí y dispersadas por dioses crueles por todo el desierto hace muchos siglos. Desde aquellos tiempos lejanos, las mitades separadas se buscan unas a otras, sin importar el tiempo ni el espacio. Si a alguien le ocurre encontrar a su mitad, a ambos los embarga un sentimiento tan asombroso de apego, cercanía y amor que no quieren separarse ni por un corto tiempo. Antes de conocer a Mateo, esa hermosa leyenda parecía no ser más que una invención mítica. Y he aquí que le había sucedido a ella, como si realmente hubieran sido alguna vez un solo ser, cuyas mitades se separaron por mucho tiempo, tanto que olvidaron la existencia de la otra, y ahora de repente se habían encontrado. E inmediatamente la vida se volvió completa, brillante y con sentido, como si antes hubieran vivido a medias, viendo solo colores en blanco y negro o un pálido reflejo de la tierra, y ahora lo hubieran encendido todo a toda marcha, pintando el mundo alrededor con todos los matices del arco iris, e incluso inventando un par de colores nuevos personalmente, el uno para el otro. Sus hábitos y caracteres parecían complementarse y equilibrarse mutuamente. Sofía, tranquila y silenciosa, era un excelente fondo y acompañamiento para el movedizo y alegre Mateo, quien a veces hablaba sin exigir ni esperar respuesta. Pero Sofía sabía sentir y sonreír no solo con los labios, sino con los ojos, de modo que Mateo se sentía recompensado por completo. Y, de alguna manera asombrosa, sabía exactamente qué le había respondido su amada, arreglándoselas tranquilamente sin palabras. A ella simplemente le gustaba el sonido de su voz, su manera de repetir ciertas palabras, como si le gustara su resonancia y las pronunciara otra vez con placer. Mateo, en general, hacía todo con placer y lo compartía generosamente con la joven, quien hasta hacía poco casi no había tenido esos placeres en la vida. En resumen, la pasaban muy bien juntos, y todo esto era tanto más asombroso cuanto que pertenecían a mundos completamente distintos. Y antes de conocerse, vivían como en planetas diferentes. Sofía, que a los escasos 5 años quedó huérfana de padre y madre, creció en el orfanato de la misión del pueblo. Por supuesto, también hubo alegrías en la vida de Sofía, y recordaba su pasado en el orfanato, a pesar de todo, con sentimientos cálidos. Y sin embargo, hablar en su caso de una infancia feliz y sin nubes era algo que no le salía de la boca. Mateo, por el contrario, era el hijo único, así como el sobrino y nieto consentido, adorado y protegido con todas las fuerzas y recursos de la numerosa y próspera familia Luna. Mateo tenía si no de todo y siempre, sí muchísimo y seguido. Por ejemplo, sus mandarinas dulces y dulces de azúcar fina en Navidad y no solo en ella. Siempre se los tragaba, según sus propios recuerdos, hasta que le salía sarpullido en la piel, o su madre le ordenaba cerrar la boca. En cambio, Sofía conocía a cada una de sus mandarinas casi por el rostro. Hasta el día de hoy recordaba claramente cómo dividía minuciosamente las pequeñas y aromáticas esferas en gajos, los limpiaba pacientemente de fibras, y masticaba cada uno con deleite el mayor tiempo posible, y luego metía la espiral de cáscara, naranja brillante debajo de su jergón, de paja para que el olor del milagro navideño se sintiera incluso en sueños, y la colección de envolturas de dulces, que reunió durante sus años de infancia, a decir verdad, la conservaba hasta el día de hoy. Y seguía convencida de que nunca más probaría dulces tan sabrosos como los de su niñez. Y su sabor especial dependía directamente del hecho de que cada dulce, y más aún un terrón de azúcar, era para la pequeña Sofía una pequeña fiesta. Tanto Sofía como Mateo tuvieron viajes en su infancia y juventud, solo que Mateo traía de ellos fotografías reales, recuerdos, impresiones, un bronceado impregnado del olor a la sal del Mar del Sur, y el cabello aclarado por el sol, porque en verdad había viajado muchas veces a otras ciudades, puestos fronterizos y costas soleadas. Los viajes de Sofía también fueron numerosos y variados. Ella recorría el mundo incluso más a menudo que Mateo, gastando mucho menos tiempo en el camino. Sus viajes tenían un solo inconveniente: todos eran imaginarios. En sus vívidos sueños se paraba cerca de casi todos los
monumentos de los diferentes rincones del mundo, acariciaba las piedras de las misiones antiguas, descendía a las profundidades misteriosas y aterradoras de las minas de plata, atrapaba el viento fresco en la cima de los grandes cañones, e incluso escuchaba óperas bajo las famosas cúpulas de los teatros de la capital. ¿Qué decir de los mares de todos los continentes, en cuyas playas se bronceaba recostada en sillas blancas bajo los rayos del sol que se fragmentaban en el encaje de las copas de las palmeras? Y el hecho de que el hermoso bronceado desapareciera tan pronto como Sofía regresaba de su viaje. Bueno, eso no importaba. Todo el mundo sabe que el bronceado tropical es una cosa sumamente fugaz y efímera. Sofía también tenía un caballo de su raza favorita. Más bien, era la foto de un gran, hermoso y fino semental colgada en la pared de su cuarto. Y Sofía, acostada en la cama con los ojos cerrados, sentía casi en la realidad el aliento cálido de su fiel amigo. En cambio, Mateo tenía un caballo real, un percherón llamado Trueno. El animal arrastró durante muchos años a su joven amo por los caminos desde temprano. Resoplaba agradecido metiendo su enorme hocico bajo el brazo del muchacho, y tintineaba con una cantidad impresionante de herrajes y medallas por su estampa y adiestramiento. Mateo creció como un consentido del destino. Es verdad que, por más que el destino lo intentó, no logró malcriar al muchacho en serio. A pesar de las evidentes concesiones y la falta regular de una mano paterna firme, el joven no creció como un debilucho ni un holgazán, y no consideraba que el mundo existiera exclusivamente para satisfacer sus antojos. Aunque aceptaba con gusto y sin el menor reparo el hecho de tener ropa de excelente calidad, botas de piel fina, un buen gramófono y las perspectivas de mudarse a su propia hacienda después de terminar sus estudios. La familia Luna era grande, sumamente próspera en el plano material y extraordinariamente educada. Cada generación, desde que se tenía memoria, daba a la región varios médicos, pedagogos e ingenieros de minas. Las leyendas familiares conservaban la memoria del bisabuelo, un destacado constructor que proyectó y levantó un par de puentes de piedra que aún seguían en pie sobre el Río Grande, del abuelo, un famoso diplomático de la frontera. Sí, y los tíos y tías vivos de Mateo tampoco eran personas de segunda fila. Entre ellos se contaban el director de una gran compañía ganadera, un profesor de la academia y un par de funcionarios del gobierno provincial. Sobre este fondo lucía un poco frívola una de las abuelas, una antigua actriz de teatro de la capital, pero la consideraban una especie de adorno bohemio para una familia en general muy seria y de estrictas tradiciones. Y por supuesto, Mateo debía convertirse en el continuador de esas mismas tradiciones, y en él, como su único hijo, los padres depositaban esperanzas especiales. Sofía también tenía una familia, grande, unida y hermosa. Es verdad que ella también existía en ese mismo mundo encantado en el que, al regresar de otro viaje, Sofía paseaba a su caballo imaginario. En sus visiones, todos se sentaban a una gran mesa redonda, cubierta con un mantel de encaje blanco, y bebían té en pequeñas y finas tazas de porcelana, con flores azules. En platos igual de elegantes descansaban rebanadas de pastel con finísimas capas de crema, y al lado, cucharillas de plata con un intrincado patrón en los mangos. No recordaba, ni veía los rostros de las personas sentadas a la mesa. Existían en su mente como algo hermoso, pero que no tenía rasgos concretos. En cambio, a su madre la veía casi con claridad. Era muy hermosa, con el cabello rubio y brillante cayendo sobre sus ojos en un flequillo largo y suave que su madre apartaba constantemente con la mano. Su madre tenía dedos delgados, un poco temblorosos, y un cuello con una vena azul que pulsaba en él. Por alguna razón, Sofía no podía recordar ni inventar nada más. A todo lo demás en su imaginación, personas, animales, edificios, árboles, puentes e incluso países enteros, podía inventarle un montón infinito de rasgos y detalles. Pero con su madre no funcionaba. En su memoria quedaron para siempre solo el flequillo claro, los dedos delgados y nerviosos, y la vena en el cuello. Y una cosa más que Sofía recordaba claramente hasta el más mínimo detalle: el colgante ovalado y elegante de su madre,
adornado en el borde con un finísimo encaje de plata. A veces, el colgante se volteaba hacia el mundo por su reverso, y entonces se podía ver un fino grabado, un dibujo, un corazón elegante con dos alitas, parecidas ya fuera a las de una libélula o a las de un ángel. El mundo real de Sofía era completamente diferente. La ropa en él era opaca, fea, y exactamente igual a la de todos los demás. Por eso, su falta de gracia y de moda parecía multiplicarse y rodearla por todos lados. La vajilla aquí era gruesa, pesada, y a menudo con muescas en los bordes. Las cucharas y tenedores de peltre, antes de usarse a menudo, debían enderezarse para devolverles su forma original. En lugar de manteles de encaje, sobre las mesas había hules gastados y de mal olor, y los chicos recibían pasteles y dulces solo en las fiestas y cumpleaños, conformándose en los días comunes con panes gruesos y pálidos, espolvoreados con azúcar gruesa, y por alguna razón, no muy dulce. En lugar de hermosos parientes, alrededor corría y gritaba a diferentes voces, peleaba, reía y lloraba una multitud de niños y niñas, de diversas edades que seguían siendo completamente ajenos a ella. Por más que Sofía intentaba obligarse a pensar en su entorno como en una familia, no podía hacer nada consigo misma. Es verdad que de todos modos, tuvo suerte, no se quedó sin el calor humano, que tanto necesita cualquier ser vivo, especialmente uno pequeño. Una de las cuidadoras de la institución distinguió de inmediato a la pequeña nueva de 5 años que se mantenía apartada de todos. A la mujer, por alguna razón, le pareció que la niña estaba rodeada, envuelta en una soledad especial, notable incluso aquí, donde el concepto mismo de soledad parecía empapar las paredes y brillar sobre la entrada como un letrero ardiente. Posiblemente, esa impresión se formó en la mujer, que ya lo había visto todo, cuando se enteró de que la pequeña niña de trencitas rubias callaba testaruda y obstinadamente. Simplemente no decía ni una palabra, a pesar de todos los intentos por hacerla hablar. Y desde el momento en que la niña fue llevada al orfanato, nadie había logrado sacarle ni un solo sonido. Los labios delgados, firmemente apretados, parecían guardar algo importante, conocido solo por esa pequeña, y ella intentaba mantener ese algo dentro de sí el mayor tiempo posible, conservarlo solo para ella. ¿Es muda o qué?, asintió la cuidadora llamada doña Olga hacia la nueva, dirigiéndose a su colega. ¿Aquella rubiecita? No, no lo parece. Al menos el médico que la examinó no encontró ninguna patología. Y nuestro psicólogo afirma que, según las observaciones, es una niña completamente normal, incluso por encima de la media en su nivel de desarrollo. A juzgar por todo, sabe leer. Ya quisiera más de un adulto. Parece que sabe escribir un poco, dibuja bien. Todas las reacciones están en la norma. En fin, todo está bien con él. Simplemente calla. Nuestra medicina espera que calle por el momento, hasta cierto tiempo. Parece ser una reacción a lo que le tocó vivir, algo como un shock. Ella iba en el accidente del tren del norte, sí, en ese que ocurrió hace 3 meses. Seguro lo oíste, ¿te acuerdas? Si hablaron de eso sin parar. Todo un convoy de pasajeros se descarriló en el cañón. Murió un montón de gente. ¿Y a cuántas personas llevaron heridas a los hospitales? Un horror. Pues ella, la pequeña, viajaba en ese tren con alguien de sus familiares, pero con quien nunca se estableció. Y no encontraron a ningún pariente, y a ella nadie la busca, a juzgar por todo. Y ella misma no dice ni su nombre, ni su apellido, ni dónde ni con quién vivía. O no quiere o no puede. ¿Cómo puede ser algo así? Es inconcebible. ¿Qué te resulta inconcebible?, gruñó la cuidadora Olga, mirando atentamente a la inusual pequeña. ¿Desde cuándo un niño que no le importa a nadie es algo inconcebible para ti? Bueno, Olga, después de todo no la tiraron, no renunciaron a ella. Más bien se perdió. Quizá todavía se encuentre alguien de sus familiares. Se encogió de hombros la interlocutora. Bueno, eso no importa. Mientras esté con nosotros, es nuestra niña, y no debe sentirse sola. Olga se acercó resueltamente a la niña y se acuclilló ante ella, quedando con sus ojos al mismo nivel que la pequeña criatura. Hola, pequeña. Me llamo Olga. ¿Y tú? La mujer miró a los ojazos, gris azulados de la niña y se estremeció. Los ojos de la niña estaban completamente vacíos, y, por ello,
resultaban absolutamente antinaturales para un niño. Olga, en sus 15 años de trabajo en los órganos de tutela, había visto de todo en los ojos de los niños, lo suficiente para más de una vida. Curiosidad, miedo, desconcierto, rabia, esperanza, la intención de escapar de inmediato, un deseo ardiente de agradar. Cualquier cosa podía ver en los ojos de los niños que, por alguna razón, se quedaban sin parientes, y en cualquier caso eran emociones vivas, malas o buenas, feroces o gentiles, pero emociones. Ahora, en cambio, ante ella había una completa vaciedad gris clara, diluida con un tono azul. Y de repente algo cambió, apenas perceptible, inexplicable y casi invisible, pero claramente algo ocurrió. Los delgados labios se movieron, temblaron, pero volvieron a cerrarse firmemente. Y sin embargo, a Olga le quedó la firme sensación de que la pequeña niña, como congelada como una muñeca por el horror en el espacio y en el tiempo, revivió por un segundo y se transformó en un niño normal y simple. El tiempo pasó. La policía y los órganos de tutela no encontraban a nadie que necesitara a la pequeña de cabello claro. Y después de un tiempo, Olga empezó a sorprenderse a sí misma con un pensamiento terrible, casi criminal, que no quería que la encontraran. No quería que se llevaran a la pequeña. Este deseo secreto iba en contra de todos los principios profesionales y personales de la mujer. Muchos años atrás se había prometido a sí misma no encariñarse demasiado con los protegidos, no desgarrarse el alma, no agotar sus fuerzas, porque de todos modos no serías la madre de todos. En cambio, infundirles falsas esperanzas era sumamente fácil, y otra decepción y ofensa muchos de ellos podrían no soportarla. Y he aquí que esta coraza profesional empezó a agrietarse bajo la mirada silenciosa de la niña a la que llamaron Sofía. Su nombre, después de todo, lo sugirió ella misma. «¿Qué tienes ahí? ¡Qué dibujo tan bonito!», dijo una vez Olga, mirando a la niña por encima del hombro. «¿Estás escribiendo letras? ¡Qué buena eres! Esto que está en el corazón con alitas, ¿es la letra S? ¿Y qué significa tu nombre? Vamos, pequeña, dinos ya algo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Tal vez Sara o Sofía. ¿Adiviné? Sofía». Olga se sentó al lado, temiendo que el leve y apenas perceptible asentimiento de cabeza simplemente se lo hubiera imaginado. «¿Entonces eres nuestra Sofía, Sophie?» Bueno, por fin algo se movió del punto muerto. «Parece que encontramos a sus parientes, mejor dicho, a su madre», dijo unos meses después el inspector de policía. «Pero no se alegren demasiado. La niña, según parece, no se irá a ninguna parte con ellos. Tenía una madre, una tal Natalia Grediaga. Según las declaraciones de los testigos, viajaba acompañada de una niña de 5 años. Por las descripciones, coincide exactamente con la suya, pero ella llegó a su fin». El hombre tropezó en sus palabras, frunció el ceño enojado y sacudió la mano. «No se han establecido otros parientes de la niña según los resultados de la investigación. Padre nunca lo hubo, de nacimiento, al menos en el acta de nacimiento no está inscrito. En el lugar de residencia tampoco se detectaron familiares». Se calló, respiró hondo y añadió: «Y la niña de verdad se llama Sofía. Sofía Grediaga. Aquí están los documentos. Recíbanla». Así la pequeña volvió a encontrar nombre y apellido. Es verdad que al hombre que le dio el origen no le importaba, ni a nadie más, excepto a los trabajadores del orfanato, y especialmente a la cuidadora Olga. Demasiado adulto e incomprensible era el silencio de la pequeña niña, como para que alguien se arriesgara a intentar romperlo. Sofía creció, se convirtió en una joven hermosa y seria. Terminó la escuela con dignidad y entró a estudiar para curar animales, como veterinaria. «¿Y por qué precisamente veterinaria, Sophie?», se sorprendió Olga. «Porque los animales son mucho mejores que la mayoría de las personas. Y quiero ayudarlos», dijo Sofía. Y claramente no tenía intenciones de añadir nada más, aunque la frase pronunciada raspó bastante a Olga. De su cerrado y profundo silencio Sofía había salido, por supuesto, muchos años atrás, en gran parte gracias a esa misma Olga. Sí, y habló todos estos años predominantemente con ella, respondiendo a los demás con frases cortas y escasas. Por cierto, la costumbre de hablar más para sí misma que en voz alta se adaptaba de la mejor manera a la profesión elegida de veterinaria.
Los animales no gustan del parloteo y las conversaciones vacías. Les basta una palabra afectuosa o firme, mientras que los gritos y la charlatanería solo los asustan. Además, si no hubiera sido veterinaria, posiblemente nunca habría conocido a Mateo. Es verdad que su primer encuentro ocurrió bajo circunstancias bastante sombrías. El hombre llevó a su perro muy viejo y casi canoso a la clínica veterinaria, donde, después de la academia, trabajaba Sofía. Mateo entró a la clínica cabizbajo y triste, comprendiendo que su fiel compañero probablemente estaba viviendo sus últimas horas en este mundo. ¿Anduvo al salir de allí? No, no absolutamente feliz. ¿Qué felicidad puede haber si del viejo trueno solo quedaba la rienda? Y sin embargo, Mateo se sorprendía involuntariamente con la sensación de que, a pesar del peso por la pérdida de su amigo, estaba a punto de volar. Incluso no así, de elevarse sobre la tierra, y la causa de ese estado extraño, inusual, pero tan hermoso, se quedó allí, en la clínica, y seguramente ahora miraba, con tristeza al gran caballo congelado para siempre. Era una joven de un rostro extraordinario, serio, fino y delicado. Ella realmente miraba con pesar al que alguna vez fue un hermoso animal de pura sangre, que había vivido una larga y feliz vida. Se entristecía, como siempre en tales casos, pero, a pesar de lo trágico del momento, no podía dejar de sonreír levemente. Las comisuras de sus labios se movían involuntariamente hacia arriba, y la causa era el joven, el dueño del animal, un hombre con rostro de eterno muchacho. No se sorprendió especialmente cuando por la tarde lo vio cambiando, de un pie a otro cerca de la entrada de la clínica, y él no se sorprendió de que ella no se sorprendiera. No estaban para sorpresas, porque ambos estaban demasiado alegres, desconcertados por un sentimiento mutuo tan repentino y fuerte. Mateo, gimió Sofía con voz lastimera, recordando la invitación apretada en su mano. Por la agitación, incluso se volvió más elocuente que de costumbre, y estalló en un discurso muy convincente, a su parecer. No, de verdad, ¿para qué voy a ir, si es su fiesta familiar? Estarán tus parientes, amigos cercanos, colegas de tus padres. ¿Para qué pinto yo ahí, si no podré hilar dos palabras? Tú lo sabes. En la sociedad distinguida, me vuelvo catastróficamente tonta. Tú serás el primero en avergonzarte de mí. Y no tengo que ponerme, y no sé cómo comportarme. Otra vez, en esa mesa, confundiré todos los cubiertos de plata. Sabes, intenté honestamente aprender todos esos cuchillitos para el pescado, y la carne, los tenedores para el asado y las guarniciones. Pero eso es simplemente un horror. Basta, ni siquiera quiero escuchar. Mateo sacudió la cabeza con energía y, para mayor expresividad, se tapó los oídos con las palmas de las manos. No inventes, por favor. Vaya, que no va a ir. Pero tú de verdad no entiendes que precisamente tú eres la que tiene que ir obligatoriamente a esta fiesta. Es el aniversario de bodas de mis estimadísimos padres, y debes estar a mi lado como mi mujer, y no simplemente mi mujer, sino la amada, y lo principal, como mi futura esposa, con la que tengo la intención de pasar hombro con hombro no menos de lo que han vivido mis respetables ancestros. Y olvida toda esa tontería de los modales y los cubiertos. Yo mismo no conozco todos esos cuchillitos y tenedores. ¿Quieres que comamos todo seguido con tenedor o incluso con cuchara, y además con una sola, para fastidio de todos? Mateo soltó una carcajada, pero de inmediato se puso serio, todo lo serio que podía ponerse. Sophie, de verdad, ¿de qué se trata? Aunque ya sé de qué se trata, y considero que es muy tonto. ¿Es por mi madre? Sí, para nada es por los cubiertos, los vestidos y la incapacidad de mantener conversaciones de sociedad. Es por la señora Luna. Adiviné, Sophie. ¿Cuándo vas a dejar de tenerle miedo a mi madre como al fuego? ¿Cuándo tu madre dejará de asustarme? Estuvo a punto de gritar Sofía en respuesta. ¿Cómo explicarle a Mateo que realmente le temía? A doña Tatiana de la Garza de Luna, incluso no como al fuego, sino considerablemente más. Al fuego se le puede domar, subordinar y, al final de cuentas, apagar. Pero con la antipatía de su madre hacia ella, Sofía, no se podía hacer nada. Ella bien lo sabe. Lo intentó muchas veces y de las formas más diferentes, pero entre ella y la futura posible suegra se alza Súnata.
pared de hielo que día a día se vuelve más gruesa, alta y fría, por más que Sofía intentaba calentarla y derretirla desde de su lado. Pero ¿qué puede hacer ella cuando del otro lado de esa pared trabaja una fuente tan poderosa de negatividad y desprecio, ante la cual tiró la mano incluso el esposo de doña Tatiana, el padre de Mateo, don Alejandro Luna? El jefe de la familia, a diferencia de su esposa, aceptó el hecho de la aparición de Sofía en sus vidas de forma tranquila y benévola. Es verdad que, conociendo a su esposa, en el primer encuentro le guiñó un ojo con simpatía a la joven y, aprovechando un momento, le susurró: «Usted, Sophie, no espere una vida fácil. Desde ya se lo advierto, le espera un clásico duelo de suegra y nuera. Mi adorada esposa tiene un carácter que no es de azúcar. Eso yo lo sé mejor que nadie en el mundo. Tatiana siempre fue así, categórica, testaruda y endiabladamente orgullosa. Además, su vida no fue fácil. No hubo mucho que ablandara su carácter. Nuestra profesión es así, maldita sea. No, por supuesto, en sí misma es la más noble y pacífica. Pero con nosotros todo resultó de alguna manera demasiado complejo. Así que Tatiana se endureció un poco. La profesión de la que hablaba el padre de Mateo era, en efecto, la más noble, y en la mente de la gran mayoría de las personas se asociaba con la consulta en un consultorio o el trabajo regular en los hospitales. Doña Tatiana y don Alejandro Luna eran médicos de frontera, pero ahí terminaba su normalidad. El jefe de la familia trabajó durante muchos años como cirujano en los hospitales militares. Pero no en unos cualquiera, sino en aquellos situados en los lugares donde la gente se ha habituado a escuchar con ansiedad los sonidos del entorno y a mirar con igual inquietud al cielo, intentando adivinar el peligro de antemano. El propio Alejandro hacía tiempo que había dejado de prestar atención a minucias como el aullido de las alarmas, el tintineo de los vidrios rompiéndose, el temblor de las paredes y el techo, y los rostros asustados de la gente alrededor. Para él solo era importante su trabajo de cirujano y la persona que yacía ante él en la mesa de operaciones. Y si se preocupaba por alguien, no era por sí mismo, sino por su testaruda esposa, quien, por supuesto, se fue con él en la primera campaña médica inmediatamente, después de terminar la academia. Es verdad que ya a los par de meses se enteró con alegría de que Tatiana estaba embarazada, y ahora, por más que ella se obstinara, él lograría su regreso al pueblo natal. Ella se fue, amenazando a su esposo al despedirse con que si él mismo no regresaba para el nacimiento del bebé, se divorciaría de él o, lo que sería peor, iría a buscarlo y le llevaría al niño, quien se convertiría en el recluta más joven en la historia del servicio médico. Sus amenazas Tatiana, por supuesto, no las cumplió. Estudió la especialidad, trabajó en el hospital civil, crió a Mateo, y periódicamente recibía a su esposo de sus viajes de campaña. Alejandro, jurando por todos los santos que había regresado definitiva e irrevocablemente, por un tiempo realmente se asentaba en el pueblo, trabajaba hombro con su esposa, y luego, con rostro de culpa, murmurando sobre el deber, el honor del hombre, el juramento de Hipócrates y otros hermosos legados, se marchaba a otro viaje que, según sus afirfísones, ahora sí sería precisa, y 100% la última y definitiva salida. Con los años de tal vida y trabajo, Tatiana, una persona con un carácter más masculino que femenino, hizo una carrera a la altura de un hombre. A los 40 años, era la directora médica del hospital del distrito, y más tarde fue nombrada para un cargo serio, en el comité de salud de toda la provincia. Por supuesto, don Alejandro tenía fundamentos para hablar de la dureza de su amada esposa, aunque de todos modos esperaba que con respecto a la compañera de su hijo no pasara a la crueldad. Sofía le gustaba francamente, y intentando ayudar a la joven, la apoyaba como podía. «No pasa nada, Sophie. No preste especial atención. Bufará su Alteza y luego se calmará. Todo pasa, y esto también pasará. Se adaptarán, se aguantarán, y de ahí a los verdaderos sentimientos hay un paso. En mi Tatiana, como en cualquier personalidad fuera de lo común, del odio al amor, suele haber un solo paso». ¿No me cree? Pues yo algún día le contaré nuestra historia. ¡Ay, qué historia! No me lo va a creer. Nosotros estudiábamos en el mismo curso de medicina. ¿Y qué cree?
Durante 5 años no nos podíamos ni ver, pero simplemente como en esa vieja comedia, ¿se acuerda? Experimentábamos una antipatía tan fuerte el uno por el otro que ni comer podíamos. Don Alejandro, imitando el acento norteño, citó la frase de su película favorita y se echó a reír. Al menos Tatiana me aborrecía por completo. De eso estoy seguro. Bueno, y yo intentaba no quedarme atrás. Aunque por supuesto, ella ya desde entonces me gustaba mucho. Pero ¿cómo declararle tu sentimiento a una mujer que se burla de ti en cada oportunidad? Pues bien, en el 6.º año terminamos juntos, en un serio aprieto en el desierto. Todavía da un poco de miedo recordarlo. Pues bien, después de ese caso no nos separamos. Ya llevamos casi 25 años juntos, y eso sin contar los estudios. Es verdad que debo decirle francamente que en estos 30 y tantos el carácter de mi Tatiana no ha cambiado ni un ápice. Me temo que le tocará sentir ese mismo carácter en carne propia. Y jocosamente añadió, mirando a los lados y bajando la voz. Así que piénselo, Sophie, tal vez mande a volar a nuestro Mateo. No es un tesoro tan grande como para que usted sufra tanto por él. Déjeme que le busque un pretendiente más decente, sin un antecedente tan pesado en forma de la reina madre. Sufrir por Mateo, Sofía estaba dispuesta a hacerlo sin pensarlo, pero solo en el caso de que se tratara únicamente de ella misma. Pero la situación amenazaba con interminables problemas familiares para el propio Mateo, disgustos y escándalos para sus padres, y ser la manzana de la discordia en una familia hasta. Entonces feliz era algo que Sofía no quería bajo ninguna condición. Las palabras familia, madre y padre tenían para ella un significado especial, casi sagrado. Después de todo, ella misma nunca había tenido nada de eso, bueno, o casi nunca, porque los vagos recuerdos infantiles de su madre ya casi se habían borrado, volviéndose apenas perceptibles, existiendo en forma de una imagen difusa, con un inusual colgante ovalado en el delicado cuello, pero tampoco podía hacer nada. Desde el primer día, incluso no día, sino el instante de su presentación, doña Tatiana ocupó una posición inequívoca e implacable. A Sofía la odió, y casi no se esforzaba por ocultar sus sentimientos. ¿Cuánto costaba su acentuado y gélido usted, con el que invariablemente se dirigía? Sofía en aquellos casos en que no podía evitar la necesidad de dirigirle la palabra? Es verdad que también ese trato intentaba reducirlo a unas pocas frases o palabras sin importancia. Tatiana era una mujer inteligente, conocía bien a su hijo, y Mateo conocía a su madre, su carácter y sus visiones de la vida, por lo que le declaró casi inmediatamente, después de su encuentro con Sofía, montando la silla según su costumbre. Mamá, conocí a la mujer más maravillosa del mundo, y ahora sé exactamente por qué estuve solo tanto tiempo. Simplemente esperaba a que ella apareciera en mi vida. Sabes, Mateo, siempre fuiste un tonto un poco romántico. Tatiana miraba fijamente a su hijo. Pero para eso estoy yo aquí, para no dejar que cometas tonterías. Y en general, siéntate bien, por el amor de Dios. ¿Qué es esa costumbre tan tonta? ¿Acaso la aprendiste de tu nueva amiguita del orfanato? Mateo cerró los ojos y respiró hondo. Mamá, te quiero mucho, pero a Sofía la quiero no menos. De una forma completamente diferente, pero no menos. No sé si podrás entenderme. La quiero, y nada ni nadie puede cambiar eso. Ni siquiera tú, mamá. Sé que Sophie está infinitamente lejos de tus sueños y cánones. ¿Qué remedio, mamá? Tendrás que resignarte a ello. Lo siento. Mateo se levantó y se dirigió a la salida, pero de repente se volvió, y en cuanto a la silla, siempre me senté así. Simplemente no te dabas cuenta. Y tampoco te diste cuenta de que ya crecí y que yo mismo voy a decidir mi destino. Mirando al rostro de su hijo, doña Tatiana solo se mordía los labios. Por fuera se rindió, pero por dentro literalmente se erizó y se preparó para la lucha. Utilizando la terminología de don Alejandro, la reina madre no iba a ceder a su único hijo, el príncipe heredero, a una cenicienta andrajosa que, además, a diferencia de su prototipo de cuento, ni siquiera tenía un origen normal. El estigma de ser una niña de la inclusa, del orfanato. A los huérfanos se los cuelgan la crueldad humana, la estupidez, y también la cobardía, y la vergüenza que la gente experimenta involuntariamente en sociedad con tales niños.
Y aunque una persona concreta no tenga la culpa de nada, de todos modos siente un inexplicable sentimiento de culpa, algo parecido al pánico que se apodera involuntariamente de la multitud ante el peligro. Ese sentimiento es irracional, no está bajo el dominio de la razón, y periódicamente subyuga incluso a los inteligentes y fuertes. Así también doña Tatiana de Luna, una mujer muy inteligente, fuerte, siempre llena de dignidad y templanza, que media vida había salvado a personas, sin hacer ninguna distinción entre ellas. De repente se transformó en una mujer enloquecida, temblorosa de rabia, con el rostro enrojecido y desfigurado hasta la fealdad. Estaba de pie y le gritaba histéricamente a su esposo todas esas tonterías que se recuerdan en tales casos. «Yo nunca, ¿me oyes? Nunca permitiré eso. Eso no pasará. Ella, esa astuta escoria, no se casará con Mateo. No lo permitiré. Está bien. Ese tonto no está en sus cabales. Lo embaucaron. Pero ¿tú en qué piensas? ¿Cómo puedes mirar todo esto con tanta tranquilidad? Simplemente te volviste loco. A tu único hijo lo enredó una horrible muchacha de orfanato, y tú te haces el idiota. ¿Acaso te imaginas lo que pueda tener allí en su pasado? Seguramente es hija de borrachos o de gente enferma. O tal vez sus maravillosos padres eran ambas cosas, lo que muy probablemente así fue, porque la gente normal no abandona a sus hijos. Espero que al menos en esto estés de acuerdo. Bueno, ¿por qué te callas? Espero a que te canses de gritar, respondió don Alejandro lo más tranquilamente posible. Tatiana, estás diciendo tonterías y bajezas. Ni siquiera te has tomado la molestia de enterarte de la historia de Sofía, su madre. Me importa un bledo quién haya sido su supuesta madre. Y luego ella te anduvo contando historias lastimeras. Esa huerfanita. Y tú, viejo tonto, abriste las orejas. Tatiana empezó a tener una histeria banal, cuando la persona ya ni ella misma cree en sus palabras, pero no puede detenerse. Don Alejandro de todos modos intentó hacer volver en sí a su esposa, e incluso le tendió un vaso de agua. Pero el vaso voló de inmediato al suelo, tirado por la mano de Tatiana, y tintineando lastimeramente, se rompió. Tatiana, por favor, basta, simplemente no te reconozco. No creo que esto lo estés diciendo tú. El hombre se encontraba completamente desconcertado. Y yo no creo que tú seas tan idiota. No se calmaba la mujer. Obviamente ya no quieres nietos normales y sanos. Y decidiste tener portadores de hepatitis hereditaria, anemia o algún síndrome. Me imagino a quién es capaz de parir nuestra maravillosa nuera del orfanato, nuestra adorada mosquita muerta. Tatiana, escucha, ya estás pasando todos los límites. Don Alejandro intentaba contener sus emociones, pero le costaba trabajo. Por favor, cálmate y deja de decir tanta tontería. Sofía es una joven estupenda, maravillosa, inteligente, fuerte y valiente que se ha lanzado a la batalla contigo. Intentó dar un giro jocoso a la conversación y sonrió con inseguridad. Y en cuanto a sus supuestas dolencias y mala herencia. Bueno, Tatiana, ¿no te da vergüenza? Eres médica, eso es una absoluta estupidez. Vamos, basta ver su piel, su hermoso cabello, su figura, mirar a esos ojos radiantes para que quede claro que está absolutamente sana. Ojos radiantes, hermoso cabello. Vaya, pero mira cómo hablas, a la vejez viruela. Luna? Entornó los ojos la mujer. Don Alejandro miró estupefacto a su esposa y sacudió la mano con desesperanza. En resumen, las relaciones no marchaban en absoluto, y Sofía intentaba no encontrarse una vez más con doña Tatiana. Los pensamientos de cómo, propiamente, con tal estado de cosas iba a vivir con Mateo, a quien se le metió en la cabeza hacerle la propuesta, los ahuyentaba cobardemente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues de alguna manera. Quizá don Alejandro tenga razón, con el tiempo se aguantará, se querrá. Bueno, bien, que no se quiera, pero al menos se acostumbrará. Y luego ella y Mateo llenarán el rancho de niños, pequeños Luna, como se expresa el futuro esposo y padre de familia. Y el hielo en el corazón de la abuela se derretirá. Sí, claro, más bien se derretirán todos los glaciares del norte, antes de que Tatiana te acepte en la familia, le soplaba la razón. Y he aquí que ahora este aniversario de bodas de don Alejandro y su adorada esposa, que la pareja Luna de repente decidió celebrar con un despliegue inaudito en el gran salón del pueblo. ¿Y qué quieres?
sonreía Mateo. Mi padre por fin dejó de andar de viaje en las campañas, se asentó en el pueblo definitivamente. Por eso mi madre organizó este banquete para todo el mundo. Quiere demostrarles a todos a su adorado esposo, como diciendo, miren, aquí está vivo, sano, contento con la vida, bien alimentado, y como siempre, mirándola solo a ella. Y justo ahora, precisamente de ese evento, era del que ella intentaba zafarse, mirando a Mateo sentado en la silla. Por supuesto, a ir al banquete nadie obligaba a Sofía a la fuerza. Al final de cuentas, era una mujer adulta, independiente, y ella misma decidía cómo actuar. Más aún, estaba segura de que su ausencia, si bien sería notada por algunos de los principales protagonistas, lo sería con un sentimiento de profunda satisfacción. Sí, y ella no habría ido si no fuera por Mateo, con su descabellada idea de que la fiesta familiar sería un excelente motivo y lugar para anunciar su relación y el próximo matrimonio. Bueno, eso no viene al caso, gimió Sofía. Es la fiesta de tus padres. Y de repente, miren por favor, aparecieron otros recién casados. Mateo, te lo ruego, hagámoslo sin declaraciones efectistas. Ah, bueno, está bien, no anunciaré nada, pero estar allí a mi lado, estás simplemente obligada. ¿Oyes, Sophie? Ya basta de esconderse de la gente. Quiero presentarte a todos los parientes. Vendrán mis tíos con sus tías. Mateo soltó una carcajada expresiva. Estará mi tía Luz, una mujer maravillosa, y también prometió estar sin falta mi abuela querida. Sí, esa misma, nuestra actriz de la capital, una anciana fascinante. La adoro. Le he hablado mucho de ti. Quiere conocerte mucho. Estoy seguro de que se llevarán de maravilla. Y con la tía Luz también, y con los tíos. Bueno, y el apoyo de mi padre lo tienes asegurado. ¿Y por qué no puedo llevarme de maravilla con tus parientes no en el gran salón en el banquete, sino, por ejemplo, en la casa del rancho? Se interesó Sofía. Sí, porque quiero presentarte a ellos precisamente allí, respondió Mateo testarudamente. Sofía, ¿pero tú de verdad no lo entiendes o qué? Eres una joven maravillosa. Te quiero y quiero que toda mi estirpe vea, entienda y acepte este hecho definitiva e irrevocablemente. Ah, espera, parece que ya me cayó el 20. ¿Quieres armar un espectáculo para tu madre? Asintió Sofía. ¿Pero por qué un espectáculo? Se confundió Mateo. Bueno, tal vez un poquito, pero Sophie, simplemente estarás allí entre buena gente, mi familia, amigos de la casa. Por cierto, en su mayoría excelentes hombres. Bueno, y mujeres, por supuesto, aunque con algunas particularidades. Médicos principalmente. Volvió a reír por lo bajo. En fin, estoy seguro de que te aceptarán como a una de los suyos. No puede ser de otra manera. Y mi madre verá. Entenderá que conmigo la gente habla sin temor a contagiarse de algo. Terminó con amargura por él Sofía. ¿Pero por qué eres así, Sophie? Se quedó helado Mateo e incluso saltó de la silla, tirándola al suelo. Está bien, disculpa. Probablemente soy de verdad una gallina cobarde. Sofía se acercó a Mateo, se pegó a él, y luego lo abrazó y lo besó en la mejilla. Perdóname, Mateo. Si tú quieres, por supuesto que iré contigo. Intentaré lucir decente, no romper un par de copas y no decir tonterías del todo flagrantes. Ella sonrió no muy alegremente y, sintiendo los brazos de él sobre sus hombros, cerró los ojos con deleite. Estar así de pie mucho, mucho tiempo. Sentir siempre su corazón y escuchar la respiración del hombre, amado en algún lugar cerca de su sien. El banquete con motivo del aniversario de la vida familiar de la pareja Luna fue organizado con estilo y despliegue. Los invitados eran muchos, y todo resultó como quería Mateo. A Sofía le iba sorprendentemente bien, e incluso se olvidó por un tiempo de todas sus preocupaciones. Pero pronto volvió a tropezar con la figura de doña Tatiana, quien alerta y con una sonrisa burlona seguía a Sofía con los ojos. Y de repente, todo se volvió indiferente. Y esa mirada venenosa, y la gente alrededor, el salón, los meseros y las mesas, e incluso su amado Mateo por un tiempo desaparecieron de alguna parte, como derritiéndose. El mundo se disolvió. En él quedaron solo Sofía y un hermoso objeto ovalado con un patrón de plata en el borde que colgaba del cuello de la madre de Mateo. Ella alcanzó a notar esto antes de que la mujer con todos los demás se cubrieran de niebla, dejándole a Sofía solo el colgante.
exactamente igual a que le creía en sus recuerdos sobre su madre. Tatiana de la Garza quería ser médica toda su vida, al menos esa parte de ella que puede considerarse consciente. En casa, el deseo de la niña seria y responsable de la frontera era apoyado, y cómo no apoyar el deseo de un hijo de obtener la profesión más noble del mundo. Con su carácter, Tatiana tiene su lugar ideal en la medicina, se reía su padre. ¿Tú crees? La madre de todos modos dudaba. No sé, Jorge. A mi parecer, para trabajar con la gente, especialmente para curarla, se necesita al menos quererla un poco, o algo así. Y nuestra Tatiana, ella es, ¿cómo decirlo?, un poco dura. ¿No te parece? Vaya, qué cosas inventas también. Yo me la paso toda la vida trabajando con muchachos en la escuela del pueblo. ¿Cuántos años llevo cargando a cuestas esa escuela? ¿Qué, acaso tengo que adorar con toda mi alma a cada uno de mis rebeldes y reprobados? Se reía el hombre. Déjate de cosas, Jorge, te lo digo en serio, se sacudía la esposa. Y yo en serio. Todo está bien con Tatiana. Y el carácter, bueno, es bueno que lo tenga. Ya verás, ella todavía llegará a ser secretaria de salud de la provincia. Después de terminar la escuela, la cuestión de la elección del camino futuro para Tatiana, por supuesto, no existía. Solo la medicina, a los difíciles y largos estudios, dedicó todo su tiempo, y merecidamente era considerada una de las mejores estudiantes, llevando con orgullo ese título, y despertándose a veces de un terrible sueño, en el que de repente reprobaba un examen o sacaba una nota baja. Y solo ella misma sabía lo que le costaban sus brillantes éxitos. Las disciplinas médicas más complejas a duras penas cabían en su cabeza, y hasta la obnubilación de la razón memorizaba el latín, la farmacología, la fisiología y la anatomía. A veces le parecía que no hacía nada más en su vida sino descifrar textos, fórmulas, esquemas, sentarse en las cátedras, correr por las prácticas clínicas y, lo principal, estudiar, estudiar y estudiar términos interminables que no la dejaban ni de noche, dando vueltas en su cabeza como un carrusel. Como algunos de sus compañeros de curso se las arreglaban además para vivir, ocuparse de sus asuntos, leer libros que no tenían relación con la medicina, ir a las funciones del pueblo, e incluso correr a citas y tener romances. Eso Tatiana no lo podía entender. Por lo demás, como ella consideraba, tampoco necesitaba entenderlo. Su meta eran los estudios, y debía ser aquí, si no la mejor, para ello, hablando con franqueza, evidentemente le faltaban capacidades, sí al menos una de las mejores. Y tanto más doloroso era notar que había personas a las que todo se les daba muchas veces más fácil que a ella. Tomemos el ejemplo más brillante, su compañero de grupo Alejandro Luna. Ese sí que era verdaderamente un consentido del destino. Su familia estaba llena de títulos de jefe, principal y director. Su padre era una eminencia en la arquitectura de la frontera, su madre en la cultura de la provincia, y según decían, lleno de toda clase de parientes de estatus y bohemios. En resumen, al niño de oro el apoyo le estaba asegurado por todos los flancos. Interesante qué se le había perdido en la Academia de Medicina. Querrá ser original, seguramente. Aunque para ello podría haber elegido algo más simple, porque, miren, de vez en cuando le toca poner cara seria y esconder bajo la bata blanca sus camisas y pantalones verdaderamente importados. ¿Andará para qué quiere estos estudios?, se enojaba Tatiana después de otra, en comparación de sí misma con Alejandro el afortunado. De todos modos no va a trabajar como médico. Arrugará su naricita al ver la sangre y la suciedad del desierto, y correrá a un puesto calientito, que de seguro ya sus padres le tienen preparado. Pero, habiéndose enojado, Tatiana no podía dejar de admitir que, con todas sus circunstancias familiares superfavorables, Alejandro Luna también por sí mismo valía algo. ¿Qué va? Era bueno en todos los sentidos. Estudiaba brillantemente, era un alumno de excelencia pura, y lo más sorprendente, lo hacía, a diferencia de ella misma, como si casi no se esforzara. En todo caso, aferrado espasmódicamente a un libro, de texto Alejandro nunca nadie lo vio, ni siquiera antes de los exámenes más difíciles y eliminatorios, ante los cuales ella misma temblaba como una hoja de mezquite. Alejandro, en cambio, salía de la entrega, con un 5 invariable en su libreta,
y con una sonrisa indignante, como si hubiera estado en una función con una joven y no con el enésimo profesor tirano. Y vivía alegremente, y no solo de fiesta, en fiesta según el famoso dicho estudiantil, sino durante ellas, es decir, siempre. Si en alguna parte estallaba una carcajada conjunta, se reunía la pandilla estudiantil que tramaba la siguiente excursión a caballo. Surgía la propuesta de ir urgentemente a patear el balón al campo o de organizar un asado en el rancho. Se podía afirmar con certeza que en el epicentro de los acontecimientos se encontraba sin falta Luna, y muy probablemente era precisamente él el iniciador de la siguiente ocurrencia. Además de todo, Alejandro era considerado el primer galán del curso, destacándose por sus facciones finas, su estatura, su porte, el cabello cayendo descuidadamente, su excelente ropa y una especie de elegante indiferencia hacia todo esto. En resumen, Alejandro Luna era casi el antípoda de Tatiana, obsesionada con los estudios y mandando a volar todo lo demás. Además, para el último año, ella se había llevado casi al agotamiento, lo que ni belleza ni equilibrio espiritual le añadía. Las relaciones entre Tatiana y Alejandro a lo largo de 5 años de carrera fueron neutrales. Más bien, casi no las hubo, simplemente coincidían periódicamente en el mismo espacio. Alejandro, un hombre de alma generosa, y todo lo demás, intentaba incorporar a De la Garza a la vida alegre, pero, habiendo recibido un par de veces el portazo, tiró la mano y periódicamente pinchaba sin malicia a Tatiana la ratona de biblioteca. Ella no se quedaba debiendo, llamándolo doctor teórico, manatas limpias y niño de papá. En el 6º año, varias personas de su grupo estudiantil, entre las cuales estaban Tatiana y Alejandro, regresaban de los trabajos comunitarios. La obligación de la recolecta de hortalizas en los campos del valle enojaba francamente a Tatiana, quien no entendía por qué ella, a un año de ser especialista médica, a la que de por sí no le alcanzaba el tiempo para nada, debía caminar por el interminable campo con el lodo hasta las rodillas y recoger cosechas húmedas y medio podridas. El estado de ánimo era detestable. En el camino de regreso se desató una llovizna fina y fría de otoño, de la cual casi no salvaban las lonas de los impermeables. El enorme carromato de carga rugía con esfuerzo, avanzando lentamente por el camino deshecho, salpicándolos con jirones de lodo. Y para colmo, ese bobo de Alejandro Luna, que no había jugado suficiente en la infancia, comenzó un alboroto en la caja del transporte. En la siguiente curva, el vehículo de repente frenó en seco, y por encima del borde de la caja se asomó el rostro preocupado de un hombre del campo. A ver, jóvenes, una ayuda aquí. Tenemos a una mujer mal. Parece que pronto va a parir. Llévenla al hospital del distrito. Les queda de paso. El hombre los miró con severidad, y a su lado en el borde se aferraron unos dedos delgados. Vamos, Natalia, súbete. ¿Oyes? Te conseguí transporte. Y ¿sabes qué es lo curioso? Aquí va la caja llena de medicina. Todavía no terminan, claro, pero dado el caso, el parto seguro te lo reciben. Así que no temas, Natalia, es el destino. ¿Pero qué les pasa? ¿Están locos o qué? ¿Por qué a la caja de carga? A ella hay que meterla a la cabina. Y mejor aún, llamen de inmediato a una ambulancia. Se indignó Tatiana, mirando a una joven muy pálida, de cabello claro y gran vientre, a la que ayudaba a subir el desconocido. La ambulancia por este lodazal nos va llegando como en 3 horas, y en la cabina el arriero no se bajó. ¿Qué? ¿Quiere que los baje a ellos de ahí? Gruñó el hombre. No, no hace falta nada. Conmigo todo está bien, yo llego, dijo, de repente la mujer, dejándose caer sobre las tablas y apoyando la espalda contra el borde. Y aquí Luna sorprendió. Se quitó su gran e impermeable capote de vaquero y cubrió con él a la nueva pasajera. Pronto el transporte reanudó la marcha, y unos minutos después Tatiana, con un temor creciente, seguía a la mujer embarazada. Primero ella pareció escuchar lo que ocurría dentro de sí. Por su rostro corrió una sacudida, una y otra, y luego lo desfiguró un dolor claramente muy fuerte. La mujer abrió la boca en un grito silencioso, respiró asustada, abrió desmesuradamente los ojos, de los cuales brotaron lágrimas, y, sosteniéndose el vientre, lentamente se fue de lado. Si está pariendo,
colgó sobre la caja el grito histérico de Tatiana. Todos se pusieron de pie de un salto y empezaron a gritar. Alguien golpeaba espasmódicamente el techo de la cabina, mientras Tatiana estaba de rodillas ante la mujer tendida, a la que sacudía un gran temblor, y comprendía que sus propias manos temblaban aún más. La cabeza estaba completamente vacía, y en ella, como moscas contra el vidrio, chocaban pensamientos cobardes. ¿Pero para qué? ¿Por qué estoy aquí? No quiero. No sé nada, no recuerdo. Tengo miedo. A ver, se me calman todos, dejen de gritar. Se escuchó de repente una voz masculina casi tranquila. Todos los capotes para acá rápido, los extendemos. Así, Diego, pásame mi bolsa. Luz, sostén ahí, para que no caiga agua desde arriba. No tiembles, sosténlo firme, que está goteando. Vamos a ver, marchanta, ¿cómo se llama Natalia? Alejandro, mucho gusto. En fin, vamos Natalia, tú acuéstate lo más cómoda posible, descansa, relájate. Ahora vas a necesitar fuerzas. Parece que al hospital no llegamos, lo saló tu conocido. Vamos a parir aquí. ¿Y qué? En cambio mira cuántos parteros personales tienes. Los parteros personales, poseídos por una especie de terror masivo, se pegaban a los bordes del carromato, mientras Tatiana miraba con asombro a Alejandro Luna, quien estaba en ese momento verdaderamente magnífico. A esto no estorbaban el cabello mojado pegado a su cabeza, el manchonchón de lodo en la frente y el botón de la camisa colgando de un hilo. Le preguntaba algo rápido a la parturienta. Asentía con aire de negocios y palpaba con cuidado su vientre. «Oh, vamos a esperar que la posición esté normal allí. Nada de cordón enredado, o digamos, hipoxia. ¿Verdad, colega?» Alejandro empujó con el codo a la petrificada Tatiana. «Escucha, de la Garza, vamos a firmar la tregua. Yo solo no voy a poder, especialmente si hay, supongamos, un embarazo múltiple. Natalia, a ver, Natalia, ¿cuántos niños esperas?» Se inclinó sobre la mujer que respiraba con dificultad. «Uno solo», exhaló ella con esfuerzo. «Bueno, por lo menos gracias por eso», asintió Alejandro. «Bien, bien, Tatiana. Escucha, piensa con qué podríamos amarrar el cordón. Por cierto, ¿quién recuerda cuándo es mejor cortarlo, de inmediato o esperar? ¿A nadie de casualidad se le quedó una pinza en el bolsillo?» «Bueno, por si las dudas, los guantes yo siempre los cargo conmigo, bisturí estéril, gasas. Pero en las pinzas he de confesar que nunca pensé». Luna continuaba murmurando, hurgando en su bolsa, y Tatiana con cada palabra de él volvía en sí, se calmaba, recordaba lo que había que hacer, se lanzó a ayudar. «Bueno, ya está, ya todo salió bien, todo en orden», escuchó después de un tiempo su propia voz ronca. «Mire, Natalia, tiene una hija, qué bonita está y pesadita. Uf, a verla usted no se diría. Mire. Ay, espere, déjeme ver. ¿Pero qué pasa, Alejandro? No respira». Después de unos interminables minutos de ajetreo, soplidos, sollozos, maldiciones, desesperación y esperanza, en la caja del transporte estalló, por fin, un llanto seguro y sorprendentemente fuerte para una criatura tan pequeña. Y media hora más tarde, ayudaban a acomodar a la mujer que acababa de parir con la pequeña en la camilla, y estrechaban las manos que les tendían los médicos del hospital del distrito. «¿Sabes, Luna?» Tatiana se acercó a Alejandro, que estaba sentado en la banca del hospital, y se dejó caer al lado. «Debo decirte que eres un verdadero hombre y un médico, y nunca más volveré a decir que eres un manitas limpias ni un niño de papá. Vaya cosa, tú no hiciste menos que yo, así que puedes considerarte un poco la madre de esa niña», masculló el muchacho, se quitó del rostro el cabello mojado, y ella solo hasta ahora notó cómo le temblaban los dedos. «Escucha, Tatiana, ya que es así, tal vez al regresar al pueblo vayamos a algún lado juntos. Bueno, tenemos que festejar, por así decirlo, nuestro bautizos. Pasaron 5 años. Tatiana caminaba rápido por la calle del pueblo, y de repente se detuvo como clavada al ver un rostro conocido. «¿Natalia?» Tocó por la manga a una mujer baja de cabello claro. «¿No me reconoce? ¿Pero cómo no la voy a reconocer? Usted es Tatiana». El rostro fino y hermoso se iluminó con una sonrisa feliz. «Si ustedes nos salvaron entonces, usted y su compañero Alejandro, si aún no se sabe qué habría sido de mí y de la niña en ese carromato, qué alegría me da verla. Ustedes vinieron entonces a verme los dos al hospital, y luego desaparecieron,
Y yo ni siquiera sabía sus apellidos. Bueno, apellido ahora Alejandro y yo, tenemos uno solo. Se echó a reír Tatiana. Verá, entonces en el carromato nos asustamos tanto con él, que decidimos que juntos no daba tanto miedo. Desde entonces no nos separamos, así que puede considerar que gracias a usted nuestra familia se formó. ¡Ay, qué bien! Natalia volvió a sonreír. Y sabe, conmigo también todo está en orden. Mi niña está creciendo, sana, lista, solo que de mí dicen que no se parece en nada, pero simplemente ni una gota. Sabe, Tatiana, yo me acuerdo de usted constantemente. Si es la verdad, si no fuera por usted y su Alejandro, no tendría a mi hija. Entonces no alcancé a agradecerles de verdad. Le ruego mucho que acepte. Tenga, me dará gusto saber que tiene algo de mí como recuerdo. Se quitó apresuradamente la cadena del cuello y se la tendió a Tatiana. En la palma de la mano descansaba un hermoso y claramente antiguo colgante ovalado, de plata ligera, con un fino y elegante patrón en el borde y un grabado al reverso. Un pequeño corazón con dos alitas. No voy a pedirte perdón, dijo doña Tatiana de la Garza de Luna, terminando su relato. Eso es tonto y no tiene sentido, y además no es propio de mi carácter, como comprenderás. Sonrió con amargura. Y no lo pida, se encogió de hombros Sofía, volviendo un poco en sí de la conmoción. Yo tampoco lo necesito. Usted probablemente ni siquiera se dio cuenta, pero lo más importante ya ocurrió. Por fin me habló de tú. Sí, ocurrió. Tatiana cerró los ojos como de dolor. Lo principal ocurrió. Me recordaste quién soy, me devolviste el rostro normal, me obligaste a arrancarme esta piel de tantos años. Me ayudaste a no perder a mi hijo, a recordar qué hombre tan maravilloso es mi esposo. Ya ves todo lo que has hecho por mí. Bueno, ¿y cómo de otra manera? Amor con amor se paga. Si después de todo, si no fuera por usted, yo tal vez ni en el mundo estaría, sonrió Sofía. Ah, qué astuta, qué hábil pequeña mosquita muerta. De todos modos te me metiste de hija, dijo en voz baja Tatiana, y le sonrió a la joven. Sonrió bien, de manera clara y tierna, como sonríen las madres.